Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1. Este programa va a estar dedicado a la estrategia atlantista en 1942, ya que habíamos visto las operaciones militares, esencialmente navales y algunos que otro ataque, digamos, sobre las costas, que es todo lo que acontecía en el año 1942 en el frente oeste. Pero también había una intensa actividad diplomática, ¿no? Exacto, exacto. Claro, es importante esto, porque todo, como dicen, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Claro, las acciones militares estaban perfectamente imbricadas con todo lo que se venía desarrollando diplomáticamente y viceversa. La diplomacia explicaba el porqué de las prioridades militares. Acá lo primero que me parece importante señalar, aunque es mucho más complejo y extenso, es las conferencias Arcadia. Aclaremos bien, Arcadia fue una denominación convencional secreta. Lo que se conocen cuando uno va a estudiar son como conferencias de Washington 1, 2 y 3 que se hicieron en Estados Unidos. La primera fue, creo que fueron secuenciales, la primera fue en junio y después hubo 2 en diciembre, ¿no? Que se solaparon un poco con la de Casablanca que se hizo en enero del 43 y con la cual tienen una misma hilación temática. En esencia, ¿qué se buscaban con estas conferencias? Primero y principal, coordinar los estados mayores de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Fue seria deficiencia y ahí hubo un gran esfuerzo y logro de organización y coordinación. Si bien durante toda la guerra existieron rispideces y rivalidades entre el comando norteamericano y el comando británico, ¿no? Eso, Patton y Montgomery en Italia iban a tener ejemplo de eso, ¿no? Sí, sí. Pero fundamentalmente lo que se fue coordinando fue un hecho nuevo, que durante el año 42 el frente occidental empezó a reforzar desde Inglaterra toda el arma aérea para incrementar los bombardeos contra Alemania. Y durante el año fueron increyendo las operaciones de bombardeo contra no solamente objetivos militares, sino contra ciudades alemanas. Eso no fue declarado al principio, recién se blanqueó en la directiva Casablanca de enero del 43, pero los bombardeos empezaron antes. Una de las ciudades más castigadas de Alemania fue Hamburgo. Hamburgo ya fue objeto de incursiones desde el primer día. Eso fue junio-julio del 43. No. Hamburgo como operaciones aisladas fue desde los primeros días de la guerra. Primeros días por la cercanía. Sí, pero por el puerto, pero digo la operación realmente para destruir la ciudad y con la cual se inaugura una campaña de destrucción. Posterior a Casablanca. Pero hubo bombardeos tremendos. El de Colonia, por ejemplo. El de Colonia, la ciudad de Colonia, que creo que fue en octubre. 1000 aviones. Que se concentraron 1000 aviones, con lo cual el esfuerzo de organización anglo-norteamericano fue extraordinario desde el punto de vista operativo, porque era coordinar toda el arma aérea, las operaciones, porque en realidad había una división del trabajo. Los norteamericanos, con mayor cantidad de aparatos, hacían bombardeos diurnos, mientras que reservaban a los británicos los bombardeos nocturnos, donde se suponía que estaban menos expuestos. ¿Por qué? Porque las operaciones aéreas tenían un alto costo, más allá de que demostraban la vulnerabilidad de Alemania, porque en ese momento todas las grandes ciudades alemanas estaban siendo atacadas, desde el Ruhr hasta el norte de Alemania y la propia Berlín. Berlín hubo incursiones, pero a partir de octubre del 43. Es en realidad la gran ofensiva del 43. Esto de por qué los norteamericanos de día y los ingleses de noche se debe a la distinta calidad de los bombarderos. Si bien el Halifax y el Lancaster y el Stirling, que eran los caballitos de batalla del Bomber Command, ¿no? de la Royal Air Force, eran aviones de una gran capacidad de carga, entre 4 y 6 toneladas de bombas. Los norteamericanos con un avión equivalente, el B-17, el Flying Fortress, la fortaleza volante,
podían volar a más altura, tenían mejores miras, como la mira Norden, lanzabomba, pero estaban mejor armados y eran más veloces. Si los ingleses hubieran atacado de día, directamente hubieran sido barridos, no hubieran podido hacer absolutamente nada. No pudieron, en cambio de noche... Sí, tengo entendido que las pérdidas inglesas en los bombardeos diurnos eran muy altas. Claro, Sí, por eso Y no solamente se perdían los bombardeos, se perdían las tripulaciones. Por eso pasan a nocturno. Así todo, el Bomber Command es el arma aérea aliada que ha tenido más bajas en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahora Sí. Lo que quiero decir es que esto era ya un avance que estaba dentro de lo que hablábamos en el programa anterior. El año 42 hay que tener presente que ya la iniciativa de la guerra estaba cambiando. Entonces ya el continente y en particular Alemania empezaba a ser vulnerable por el lado de los ataques aéreos. Ahora lo hacían a un alto costo, pero de esa manera, por eso reforzaron con ataques masivos impensables, de 1000 aviones contra Colonia. Eso fue en noviembre del 42. Antes, un poco antes, no, fue en el verano. En el verano del 42. O empezaron antes también. Sí, en el verano del 42. O sea, las ciudades estaban muy expuestas. Ahora, el broche de oro de todo esto fue la conferencia de Casablanca. Recapitulemos. En Washington, entonces... En Washington hubo 3 conferencias que se rotularon bajo el nombre Arcadia, pero lo conocen, vos lo buscás y aparece como Conferencia de Washington 1, 2 y 3. Pero es lo mismo que Casablanca, de la tónica, digamos. No, iban prefigurando las resoluciones entre que la después Carta se del tomaron. entre la Conferencia del Atlántico y la Casablanca. Claro, la Esas Conferencia tres del son de Atlántico ajuste. fue en agosto del 41. Claro. Ese fue el esquema inicio. general, que iba a servir después como plataforma diplomática a lo que después fue la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, exactamente. Eso era a nivel general diplomático. Y diplomático e ideológico, hay que tenerlo en cuenta porque está redactado en base al documento que creo que su redactor o el que lo pergeñó era Clement Attlee. Con el documento de Clement Attlee, con eso, ¿cómo se llama? Churchill, se entrevista con Roosevelt cerca de Terranova, ¿cierto? Y ahí se firma la Carta del Atlántico con toda una ceremonia y demás, antes que Estados Unidos entre en guerra. Ese inicio, ese puntapié inicial, se complementa con estas 3 conferencias, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Esas 3 conferencias que son la preparación de la coagulación que es Casablanca, porque después de Casablanca ya no se discute más, ya está montada toda. Fueron, primero, fundamentalmente fueron conferencias bilaterales anglo-norteamericanas. Se invitó formalmente después, sobre todo en las 2 últimas que se hicieron en noviembre, diciembre, se invitó a participar a rusos y a chinos como aliados, ¿no? Que Stalin no fue porque estaba... En lo de Casablanca, decís vos, eso es una buena pregunta a hacerse que yo no tengo respuesta. ¿Por qué Stalin? No es que lo va, bueno, dice Stalin, estoy embarcado en la batalla de Stalingrado. El argumento formal era es Stalingrado, la ocupación allí. No, la batalla, estaba la batalla. La plena batalla. Plena batalla de Stalingrado, evidentemente la excusa es poderosa. Pero él no participa en las otras y además, está bien, no iba a Casablanca, pero podía mandar un delegado. No hay delegado de Stalin, es muy curioso eso. ¿Cómo lo leen ustedes a esas cosas tan extrañas? Estas conferencias, por eso digo, fueron fundamentalmente conferencias anglo-norteamericanas para coordinar los estados mayores, decisiones militares y prioridades militares. No nos olvidemos que después, por eso digo, todo esto se plasma en Casablanca, donde se decide, por ejemplo, una de las decisiones importantes que hablábamos en el programa pasado, es que después de la experiencia de Dieppe, los aliados deciden no abrir un segundo frente en el oeste durante todo el año 43, ¿no? Si bien iban a intentarlo en el sur. Y después... no abrirlo en la costa de Normandía, porque en el sur, con Sicilia... Claro. En África ya estaban triunfando, por eso estas conferencias se daban para coordinar la acción de los estados mayores. Probablemente Stalin no quería ir a una conferencia eminentemente atlantista. Sabía que se estaba cocinando en realidad entre ingleses y norteamericanos. Es probable. No tenía fuerza aérea como para bombardear.
no iba a participar en la campaña italiana. Por eso lo de Teherán y Yalta, porque en realidad él queda fuera voluntariamente, no es que él ni siquiera mandó un delegado. Lo curioso es que no hay un delegado, podría haber es como si fuera esta una cuestión de ustedes. Y además desconfiaría, y con razón, del segundo frente. Porque siempre insistía en el segundo frente ante los delegados. Por eso. No obstante, queda en pie esa pregunta, que vos qué respuesta le das. Que ni siquiera un delegado. No, porque podría haber mandado un delegado. Es una cosa secundaria. Yo entiendo. No hay delegado. Esto es muy subjetivo. No están representados en nada. Esto es muy subjetivo. Pero yo pienso que la actitud de Stalin también coincidía con una postura o pose diplomática. Rusia pedía y exigía a los aliados que hagan el segundo frente. Con más Entonces razón todavía. estaba como en exigente. Nosotros estamos soportando, fue la con tesis razón, de la vos fijate, guerra patriótica soviética. Fíjate esto, disculpame, vos fíjate esto. Fíjate que ya hay un conflicto interno, es decir, allí hay dos estrategias distintas, la de Estados Unidos, evidentemente, y la de Roosevelt y la de Churchill, que son distintas, pero que se articulan en un punto en que en el partido de la guerra las unifica a esas dos. Pero acaba de venir una tercera y una cuarta que no aparece. Es decir, primero, esas dos están, la bisagra es el partido de la guerra, pero la visión de Roosevelt no es la visión de Churchill. Por eso Roosevelt se refiere siempre a Churchill diciendo, lo que pasa es que el primer ministro es el statu quo, le llama statu quo, le puso sobrenombre, statu quo directamente, pero porque en la interna Churchill tiene sus reservas. Pero ¿qué pasa? El partido de la guerra los articula. Ahora hay un tercero, que no es en este caso la Unión Soviética, sino que Francia, que tiene dos cabezas, es bipolar Francia. Está el general de Gaulle, que por negarse a firmar, por reticencia a firmar un documento, que acá no podemos mencionar porque es políticamente incorrecto mencionarlo, por reticencia a firmar un documento ha tenido un primer encontronazo, no con Churchill, sino con Lord Vansittart. Ese encontronazo de Gaulle, general de Gaulle se niega a firmar un documento, al final lo firmó, pero le dieron la alternativa, si usted no lo firma, lo firma el general Giraud. Giraud estaba... Y allí vino un conflicto entre de Gaulle y Giraud, un conflicto interno en la Francia, llamemos libre, Francia que estaba en Londres. Claro, esa diferencia, por eso a Casablanca van los dos generales, de Gaulle y Giraud, los dos. Y hubo una tensión y además entre que no estos se hablaba, dos. una tensión enorme entre los dos, que trataron Roosevelt a su modo y luego Churchill a su modo. Churchill consiguió, después de tener un gesto, unas palabras despectivas respecto a Roosevelt en privado frente a de Gaulle, logró acercar las posiciones. Con los ingleses, de De Gaulle. No, de Gaulle con la primera, de Gaulle con Giraud, porque Giraud era el que, es decir, Giraud se ofrecía a ocupar el lugar de Gaulle y de Gaulle subordinado. Entonces la reconciliación vino cuando de Gaulle le dijo, acá lo importante es Francia, no importa quién es el subordinado. Después quedó de Gaulle como jefe. Pero Giraud quería sustituirlo a de Gaulle o ponerse... sacarlo. Pero porque de Gaulle se negó a firmar un documento y ese documento después lo terminó firmando, ¿no? Eso es lo que... Bueno, hay un hecho importante. Las relaciones anglo-norteamericanas siempre fueron relaciones especiales y apalancadas con todo el aparato de la opinión pública, pero los objetivos no eran necesariamente coincidentes. El caso concreto fue, hablando de lo que vos decías, la política norteamericana con respecto a Francia. Estados Unidos no rompió relaciones y mantenía una relación muy ambigua con Francia, mientras que en cambio Inglaterra tenía un gobierno en el exilio con de Gaulle peleándose con Giraud, etcétera, pero un punto en que las relaciones anglo-norteamericanas no iban de acuerdo. Por otro lado estaba esto de la presión y postura de Stalin, que Stalin se ponía del otro lado diciendo el peso de la guerra lo estamos soportando nosotros. Ya empezó a decirlo ahí. Objetivamente cierto. La idea del libro de la Gran Guerra Patriótica Soviética reside en eso y hoy en día lo reivindican los rusos. La guerra la ganó Rusia, la guerra la definió el frente ruso. Stalin y dijo, no le resta razón. Stalin dijo... Pero se lo dijo a los embajadores, a los dos. Claro, a los dos embajadores,
a los dos, al inglés y al norteamericano, permanentemente les hizo hincapié en esto. Lo cual, pero es real, seamos sinceros, es verdad. Stalin cuota dijo, de sangre Stalin mayor. dijo, los ingleses pusieron el tiempo, los norteamericanos la plata y nosotros pusimos la sangre. Exacto. Exacto. Mira, te Exacto. cito una Es frase verdad, eso es que es verdad. de un libro de economía de Paul Samuelson clásico, que como razonamiento económico es bastante gráfico. En un momento del libro él dice, bueno, dice, lo que pasa es que Estados Unidos, no sé las palabras exactas, se benefició. Perdón, ¿de quién es el libro? Paul Samuelson, Samuelson, un clásico sí. de economía moderna, Sí, ¿no? Que sí, se estudia en todas las universidades en distintas versiones, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que en uno de los capítulos él menciona que la guerra ruso-germana implicó, bueno, no lo dice, un ahorro de esfuerzo para los norteamericanos, donde dice, los rusos intercambiaron su sangre contra los alemanes hasta que quedaron pocos de estos, ¿no? En ironía. Y es claro, es como decir, los aliados se quedaron a la espera haciendo sus movidas no digo con tranquilidad, pero haciendo pasos muy pausados, muy firmes, Sí. pero el peso de sangre de la guerra lo estaba aguantando la Unión Hay un Soviética. documento. Cosa que, por supuesto, confirmando todo esto que están diciendo... Eso es objetivo, Sí, claro, sí. Cosa que en ningún momento perdió de vista Churchill, como se demuestra en Casablanca y como lo dice en sus documentos, y tampoco Roosevelt, si lo tomamos a Roosevelt como un hombre que pensaba por sí solo, en realidad Roosevelt pensaba en equipo, y estaba Harry Hopkins ahí, que era el alter ego de Roosevelt. Es decir, Roosevelt no es solo, Churchill es solo, su mente está sola. La mente de Roosevelt tiene personas que lo acompañan, tiene peces pilotos, no así Churchill. A pesar de los compromisos de Churchill, estoy diciendo, Churchill tiene una idea estratégica global completa. Stalin tiene otra, Hitler tiene otra, Mussolini otra, son los que tienen estrategia. Roosevelt no, Roosevelt necesita de ese equipo de asesores del Partido de la Guerra, el Brain Trust, que es el que lo acompaña en todo momento y cuyo vocero o moderador y demás es Harry Hopkins. Es decir, el libro de la Casa Blanca de Hopkins es clarísimo sobre eso, no hay ningún misterio, y Churchill lo ve. Pero la concepción global que Churchill tenía en la cabeza, también la tiene Stalin, y ahí chocan. Pero además, Roosevelt sí, yo no sé si porque Roosevelt lo pensaba él mismo, o si se lo habían dicho, pero Roosevelt desconfiaba enormemente de Gaulle y no lo quería de Gaulle sin conocerlo, porque decía, este hombre tiene una connotación como los antiguos reyes y demás. Me parece que tiene la pasta de un tirano. Eso lo dijo en Casablanca. Tiene la pasta de un tirano. De Gaulle prefería la opción a Giraud, pero Giraud no se había expresado. En el fondo, los dos eran franceses. Sí, Giraud era más proclive a someterse absolutamente a la estrategia angloamericana. De Gaulle tenía su incidencia. Entre ellos se pasaban la factura, porque uno de los argumentos que parece que se discutía más entre ingleses y norteamericanos era que los norteamericanos, el gobierno de Roosevelt, le pedía mayor intervención inglesa en el Extremo Oriente, diciendo que Inglaterra no estaba haciendo el esfuerzo de guerra, que el esfuerzo de guerra en el Pacífico, como es cierto también, lo sostenía Estados Unidos. No, Inglaterra había sido absolutamente vencida después de Singapur, que quedó la indignación de Churchill ante Singapur, quedó reducida. Claro, evidente, y otro tema importante es que Churchill también tenía sus objetivos imperiales remanentes, que se vieron después con la invasión a Sicilia, porque Churchill estaba pensando en un segundo frente por los Balcanes. Sí, claro. Entonces no era el segundo frente del oeste que hablaban los rusos, sino un segundo frente que le iba a interferir en los Balcanes. Se ve en el desembarco. Cuando se produce el desembarco en Sicilia, se hace una V corta. Es una V corta. El comandante supremo Alexander tiene dos líneas, la que va por el Tirreno con el general Mark Clark, el norteamericano, y la que va por el Adriático con el mariscal Montgomery. Ahora bien, Montgomery, si bien fue una sucesión de fracasos hasta casi hasta Ancona, tuvo varios fracasos, atacó maquetas, gastó bombas en maquetas, tanques de madera y demás, a pesar de todo eso, hubo una advertencia, un aviso desde Moscú,
enfrentando la estrategia de Churchill, porque Churchill dijo penetrar por bajo el vientre. Adriático, sí, avanzar el bajo vientre. Pero el bajo vientre, el no bajo del lado vientre. francés, sino del otro lado, avanzar por los Balcanes hacia el centro de Europa y encontrarnos allí con el Ejército Rojo. Eso propuso. Y Stalin dijo, niet. Ahí dijo no, Stalin. Ustedes en el otro frente. Sí. Dijo que no en eso. Eso es importante de saberlo, Sí. porque eso Por configura... No todos eran rosas desde el punto de vista de que la no coalición de los aliados tenía sus rispideces, pero también este aspecto anglo-norteamericano. En síntesis, estas 3 conferencias de Washington, que son las que para mí es importante porque fueron la proforma de Casablanca, en realidad. Las 2 últimas, ya te digo, una se hizo Las entre 3 diciembre Arcadias del 41 y el enero del 42 fue la primera, pero la última se hizo en diciembre del 42. Y de allí empalmaron, o sea, fueron con todos estos paquetes de Estados Unidos a la negociación de Casablanca, donde a su vez ahí sí se toman decisiones sobre lo que va a ser la acción anglo-norteamericana en Europa, pero sobre esta base de que la prioridad era la invasión por el sur de Italia y no por el oeste. Por eso, en efecto, la ausencia soviética, la ausencia de Stalin, tiene una doble lectura. Sí. La guerra y el desgaste ruso, pero también la reserva rusa de decir, acá Estados Unidos y Inglaterra... Hay un detalle que no lo mencionamos, pero bueno, lo podemos mencionar y después lo volvemos a repetir cuando hablemos ya de fines de 43, la presencia de Randolph Churchill, el hijo de Winston Churchill, en el Estado Mayor de Tito, en el Estado Mayor de la guerrilla titoísta. Estaba Randolph Churchill, ¿no? Con porque uniforme. ya había divisiones internas en la guerrilla yugoslava. Se produce en ese año. Sí. Cuando se produce con el desembarco. Ahí Randolph Churchill llega, hay que confrontar las correspondencias de Churchill que Churchill inserta en sus propias memorias de la guerra de ese periodo. Y ahí está. Nos hicieron señas, continuamos con Casablanca específicamente en el próximo bloque. Casablanca, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz.
Bueno, continuamos con Casablanca. Claro, acá viene un plato fuerte para ser comentado. ¿Qué pasó, qué fue y qué pasó en la conferencia de Casablanca? Recordemos el cuadro de situación a fines del año 42. Las fuerzas de Rommel se habían ido replegando desde el Alamein hasta Túnez. Los norteamericanos en noviembre habían desembarcado en Argelia y también en Marruecos. En Argelia, Operación Torch. Las tropas ítalo-germanas estaban cercados, aunque todavía quedaban reductos de defensa, entre Trípoli todavía, en la Tripolitania de Libia, y Túnez, que resistió, no olvidemos, hasta mayo del 43. No fue un derrumbe así. Con una victoria alemana en el paso de Cacerini, además. Con una defensa. Pero en enero del año 43, creo que se fue de mediados, entre el 12, 13 de enero, entre el 12 y 24 de enero, fueron 2 semanas de reuniones en la ciudad de Marruecos, que entonces dependía de Francia, era Marruecos francés. Y aclaremos que Casablanca queda sobre la costa del Atlántico, no sobre el Mediterráneo, como Argel, Orán, etc. ¿Qué pasó? Esta conferencia fue sumamente importante. En el Hotel Anfa, que tenía una estructura así, preciosa, ¿no? Sí. Pero duró 2 semanas, 2 largas semanas, que en ese momento era mucho tiempo dedicar a la guerra. ¿Qué pasó? El viaje de Roosevelt inclusive fue tan... no fue directo. Roosevelt salió, lo cuento así, es una anécdota, ¿no? Salió en tren de Washington, salió en un tren que se dirigía hacia el oeste, como si fuera una casa de campo, y después desvió hacia el sur y se fue hasta Miami, de Washington a Miami en tren, no es poco. Además, la cantidad de gente que participó, la lista de participantes, porque fueron los estados mayores. Embarcó luego en Miami, embarcó y se fue a la isla de Trinidad, en Centroamérica. De la isla de Trinidad en hidroavión hasta Natal, Río Grande del Norte, en Brasil, y de allí en barco custodiado, ahí sí con cruceros, para atravesar el Atlántico, que el único punto peligroso era ese, hasta Banjul, ¿cómo se llama? En el territorio de Gambia, un territorio británico. Y de Banjul en hidroavión, o no sé qué tipo de avión chico, hasta hasta Casablanca. Fue así, un itinerario no sé si hicieron escala en Azores, pero cabe recordarlo. No, en Azores no. Azores era Florida, portuguesa, pero fue invadida por los norteamericanos con el argumento. Pero no hubo, fue Florida, Trinidad, que es pegada a Venezuela, Trinidad, Natal, Río Grande del Norte, Brasil, extremo de Brasil, y de allí a Banjul en Gambia. De Banjul en Gambia hicieron el salto a... ¿Por qué no fueron directamente a Casablanca, que era un puerto? Y ese es el problema. ¿Por qué no? Y marcaron ese itinerario por seguridad. Por seguridad. Pero la seguridad, ¿cuál era? ¿Los aviones? No, los aviones alemanes ahí no llegaban, submarinos. Yo sabía que las Islas Azores jugaron un papel importante porque fue presionado Portugal pero para que muy lo ceda como base. Pero claro, hay que poner el mapa. Está muy al norte. Ahí era más fácil encontrarse con submarinos alemanes. Algún lugar tenía que cruzar. Es decir, es evidente que en algún lugar tenía que cruzar. Ahora, yendo al contenido de la conferencia en sí, 2 semanas de negociaciones, fundamentalmente anglo-norteamericanas. Invitado Stalin, que no fue, invitado Chiang Kai-shek, que tampoco fue de China. Ahí sí se trata de resolver el entuerto francés, pero bajo condiciones bastante discutibles, porque cuando los norteamericanos habían arreglado con el almirante Darlan, que era representante del gobierno de Vichy, lo asesina, aparece un loco, no un loco en sí, pero sí un exaltado, un nacionalista francés que lo mata a Darlan. Ahí se consigue que De Gaulle y Giraud se den la mano para que actúen en conjunto. Hasta ahí un capítulo. Pero el más importante era... Perdón, aclarar eso para los espectadores sobre todo, que De Gaulle y Giraud no tenían ninguno nada que ver con la Francia de Vichy, este es el problema. Era una interna dentro de la Francia en el exilio. Era una interna entre ellos. Porque Giraud había caído prisionero de los alemanes
y pocos meses antes se había fugado, no se sabe bien en qué circunstancias, si lo dejaron escapar o escapó, bueno, supongamos que escapó, pero es claro, apareció un rival a De Gaulle, que estaba en ese momento, y que nunca tuvo buenas relaciones con el gobierno de Londres, porque él fue humillado varias veces. Después cuando... Perdón, ¿a quién te referís? ¿A De Gaulle? De Gaulle, sí, claro. Sí, claro. Por eso la pelea con Churchill, como Churchill, cabeza visible. Pero, y la indignación de Churchill porque De Gaulle no obedecía. Pero aparte eso se vio después, años después, cuando De Gaulle era presidente, el resentimiento que De Gaulle guardó contra los aliados y en particular contra su enemigo histórico, que era Gran Bretaña. Siempre lo citamos al amigo común Pablo Bollo, y Pablo Bollo siempre hacía esta aclaración. En realidad el enemigo histórico de Francia fue Inglaterra durante siglos. La rivalidad con Alemania era relativamente reciente desde el punto de vista histórico. Pero vamos a lo de Casablanca, que es importante. Una reunión que se prolongó donde se definieron... Después voy a hacer una observación. ¿Cómo? Después voy a hacer una donde se observación decidieron cosas muy importantes. A ver si las queremos sintetizar. La más importante de todas, que vamos a desarrollar después, fue la fórmula de rendición incondicional. Allí, Estados Unidos e Inglaterra, Roosevelt y Churchill, definen que la guerra se va a continuar hasta las últimas consecuencias y que la única condición que iba a ser aceptado era la rendición incondicional del Estado alemán. En un momento en que Alemania estaba lejos de ser una potencia derrotada, que a proyecciones se pudiese inferir que iba a perder la guerra, todo eso puede ser discutido, pero estábamos en el año 43, como demostraron los hechos, Alemania tuvo una capacidad de resistencia mucho mayor. Después se definió el tema de que no iba a haber segundo frente por el oeste, pero sí segundo frente por Italia. Y se coordinaron sobre todo las operaciones de Estado Mayor. No nos olvidemos que el que es nombrado para esas operaciones es el propio Eisenhower. Lo ponen al propio Eisenhower, el comandante en jefe, al frente. Y un tercer se tomaron un montón de decisiones, ¿no? Una tercera gran definición fue las directivas de bombardeo estratégico contra Europa y en particular contra las ciudades alemanas. Fueron tres decisiones muy importantes que se tomaron en Casablanca por vía anglo-norteamericana. Hubo otras decisiones, bueno, hubo cualquier cantidad de decisiones. Un detalle importante, no hubo comunicado formal, mejor dicho, hubo una declaración que creo que son 3 párrafos que no dice nada, que se va a luchar en favor de las democracias, pero es importante el espíritu de esa declaración, porque ellos dicen que la idea propagandística del eje es que va a haber un enfrentamiento entre ellos. Claro. Por lo tanto, para negar esa situación, nunca va a haber una alianza, digamos una declaración de paz por separado de las potencias beligerantes. En cambio se pide la rendición incondicional de las potencias del eje, que no está dirigida todas las acciones que van a ir hasta las últimas consecuencias contra los pueblos, sino contra los gobiernos, que es una cosa que es una mentira. Porque si no, que lo digan los habitantes de Dresden y de Hiroshima. Por eso digo pero para dividir, porque ellos, acá hay que pensar dos cosas. Primero, eso habría que ver, y a ver si vos después me lo corregís, vos, Héctor o Bolacio, lo que pensaban exactamente los yanquis, en forma global. Lo que pensaba Churchill es muy fácil para mí de entender, y es lo siguiente. Churchill tiene, la estrategia de Churchill incluye en todo momento, y él no deja de pensarlo, todo el imperio inglés. Porque Churchill dice, nosotros, la supervivencia de la isla, bueno, claro, la tenemos, está pegada al teatro de operaciones y tenemos al enemigo a pocos kilómetros, pero tenemos todo el imperio, lo dice, ojo que nosotros somos todo el imperio, ahí lo dice Churchill.
En público dice, estamos solos, hemos combatido solos, pero después dice, no, nosotros tenemos todo el imperio atrás y lo vamos a usar, y lo vamos a usar. Pero hay otro, el tercer factor, que por eso lo pusieron en segundo lugar, que es Francia. Francia se conforma con el asegurarse su propia nacionalidad, su propio territorio y sus colonias, o lo que llamaban colonias o territorios de ultramar. Eso es lo único que le importa. Y lo de De Gaulle llegó en ese aspecto es una discusión interna que existía. Si yo me someto más a Estados Unidos o a Inglaterra, a ellos me van a condicionar el tema, mañana me van a condicionar el tema de mis territorios de ultramar, y yo no lo quiero. Entonces, es que ya como yo no pactado en la Carta del Atlántico. Exactamente, pero entonces, ¿qué pasa? Por eso, vos fijate, cuando hemos hablado de Oriente, en el momento que hablamos de Oriente, Indochina, los franceses estaban en Indochina, no buscaban la expansión, estaban quietitos ahí, mientras que tanto la Unión Soviética o Rusia, China, Japón e Inglaterra sí buscan una expansión y están atentos a la expansión. Francia se conforma con estar y pone el límite. No hay una actitud expansiva de Francia, es curioso eso, no la hay. No la hay en Europa y tampoco la hay en el continente, salvo, bueno, olvidemos la rencilla de la Primera Guerra por la guerra franco-prusiana, que es una cosa particular con Alemania. Por eso, cuando vos dijiste hace un rato de que en realidad la enemiga de Francia es Inglaterra, es una verdad, pero es una verdad histórica. Es una verdad histórica, déjame completar porque estratégicamente fue así. Importante, siempre. La declaración, esa declaración que en efecto yo dije genérica, se hicieron conceptos importantes que no se cumplieron, como el tema de la protección de la población de los países dominados, cuando simultáneamente estaban aprobando la directiva de bombardeo sobre las ciudades, justamente porque eran población civil. Pero lo importante fue que el comunicado se dio a conocer a fines de enero, creo que 30-31, con escuetos comentarios. Pero el que lo dio a conocer fue Roosevelt en un discurso del 12 de febrero, que ahí fue donde se conoció el tema de la envergadura que tenía la conferencia de Casablanca. Y ahí había una discrepancia con Inglaterra y con Rusia, porque Churchill estaba manejando simultáneamente la idea de una paz por separado europea. Y la decisión de Roosevelt ahora, últimamente, se interpreta como una forma de arrastrar a sus aliados a una guerra total hasta sus últimas consecuencias para destruir a Alemania y destruir su hegemonía en Europa. Sí, cosa que en ese para momento... Destruir el continente. Para destruir el continente. Continentes, claro. Y eso le excluye a Francia, de hecho, también como sometida. Incluye lo que vos decías de Francia y también esto, porque hay un libro muy interesante que se llama Rendición Incondicional, de un norteamericano, Wheeler, yo me confundo, Wheeler Bennett, que son 600 páginas así, es un libro pro-norteamericano que da. Pero me sorprendió en ese libro el grado de contactos que había, vía espionaje, vía indirecta desde ya, entre Inglaterra y la resistencia alemana. Sí. Con lo cual, Inglaterra especulaba con que se produjese un golpe de Estado en Alemania, manejado por Juncker, por gente militares, pero de tradición germana, no revolucionaria, con idea de poder llegar a un entente, cosa que la decisión de Roosevelt le pasó por encima, porque de esa manera Roosevelt, por eso se dice que Churchill se sintió arrastrado por Roosevelt por esa decisión de rendición incondicional. Y hay un antecedente... Y simultáneamente se dice, perdóname, que la motivación de Roosevelt fue movida por el temor de que Alemania hiciera una paz por separado con Rusia. Sí, bueno, eso iba a hablar, claro, que Stalin había hecho sondeo después de la caída de Sebastopol al principio de Stalingrado para ver si podía hacer vía Suecia. Ni Churchill ni Stalin tenían en su espíritu la rendición incondicional. Eso es doctrina de guerra y política estadounidense. El libro de Weigel sobre el modo de
The Way of the American Wars, el modo de hacer la guerra de Estados Unidos, es terminante en eso. Es lo mismo que en la guerra civil, el norte con el sur. Es la doctrina de superioridad aplastante de Grant y Sherman. El enemigo tiene que desaparecer. Se lo viraliza, se lo convierte en un virus al enemigo. Es decir, porque el problema acá es cuando empieza a actuar lo que yo llamo, no sé cómo definirlo, a ver, la utopía ideológica. Cuando aparece la utopía, quiero todo, quiero la luna, comenzamos la obra de Camus, ¿no? Sí. Donde dice, bueno, quiero la luna, Calígula de Camus, quiero la luna. Bueno, la luna no la puedes tener, la puedes ver, pero la puedes tener. Entonces, la utopía pretende pretende la perfección absoluta en una idea, o sea, en el concepto, pero no en la realidad. Entonces, cuando la realidad se opone, simplemente va contra la realidad, porque la utopía sustituye la realidad. Claro, eso algunas ideologías de moda son una prueba de ello, ¿no? Cuando se habla de planes, cuando se atribuyen intenciones, esto desnuda el verdadero plan imperialista norteamericano, pero no imperialista ideológico, imperialista concebido como imperio, como lo que es un imperio, una metrópoli que controla las colonias y las sujeta a través de una red de contacto. Claro, pero tiene además un modelo utópico, espiritual, si se quiere. Claro, no hay espíritu, es un modelo utópico. Porque dice en la declaración, nosotros, las revoluciones americanas y francesas, establecimos el derecho del pueblo a elegir sus gobiernos porque de él fluye la autoridad según el principio democrático. Claro, el nombre de la democracia. O sea, pero se expone como un ideal, como la libertad, digamos. El principio conceptual. Claro, no la voluntad se apoderan de un principio abstracto como es. Claro. El principio de la libertad, emanación a expensas del enemigo. Soy yo el que da la categoría de quién es realmente democrático. Ya venía con Wilson esto. Porque es el concepto. Ojo, que venía con el Wilson. Concepto que va contra la realidad. Si la realidad se opone, bueno, hay que destruir la realidad. No modificar el concepto. La cláusula de reconocimiento del gobierno como democrático viene del 17 con Wilson. Claro, exactamente. Sí, otro gran profesor de Yale o de Harvard, utópico. Eso es lo que, ¿te acordás que lo hablábamos cuando hablamos de la Primera Guerra utópicos, Mundial? El problema el problema de los utópicos es que los utópicos te provocan una catástrofe inconmensurable, porque te dicen, el mar, hay que anular el mar, hay que inventar una máquina que absorba todo el mar y producirse una catástrofe mundial. A ver, continuamos. Ahora, el tema es importante en este sentido. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Sí. Los argumentos que el presidente Wilson tiraba contra el Kaiser Guillermo II eran un remedio de los que Roosevelt tiraba contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Imposible hablar con un gobierno alemán imperial. Gobierno nazi, fascista o equivalente, con lo cual entra cualquier cantidad de cosas equivalentes. Cuando te dicen equivalente, vale todo. Por supuesto, Toyo, lo que sea. Eres gordito, no va. Yo soy panzón, no va. El otro tiene anteojos, no va. No sé si disponemos, pero estos minutos para aprovecharlo en el sentido. De Casablanca surgieron una serie de directivas, pero entre las más importantes a mi juicio, fue la directiva de bombardeo estratégico, que se llamó primero Directiva Casablanca, y después fue la declaración política de Point Blank, creo que es quemarropa, ¿no? Sí. Que fue la articulación entre las aviaciones, la RAF y la USAF, para coordinar los bombardeos contra Alemania. Y con una lista, yo he leído, son listas enteras que se hicieron sucesivas reuniones de Estado Mayor en Casablanca, por eso duró 2 semanas la conferencia, donde se establecían las prioridades de los sectores industriales que iban a ser bombardeados. ¿Qué prioridad? Porque Estados Unidos pedía la prioridad de que fuese destruida toda relación con el arma aérea. Ellos querían como objetivo primario destruir todo lo que era la estructura de organización de la industria aérea alemana y paralelamente la de combustibles, ¿no? Eran líneas estratégicas que se discutían. Y los ingleses el tema de submarinos. Y los ingleses submarinos, bueno, entraba todo, pero un capítulo especial, que no hay que olvidarlo, es el tema del bombardeo a las ciudades.
porque el bombardeo a las ciudades era un objetivo específico, independiente del ataque a las industrias. ¿Por qué? Porque estaban previstas, después surgieron ahí las alfombras de bombardeo, y eso lo manejó el famoso mariscal del aire Harris, ¿no? Que sus propios colegas lo llamaban, todos dicen Bomber Harris, el bombardero Harris. Sí. No, lo llamaban el Butcher Harris, el carnicero Harris. Porque aún las dos cosas, porque entre los propios colegas en ese momento se estaba violando un principio ético de la guerra, que era la población civil como objeto expreso del bombardeo aéreo. Claro, porque, cosa que la caballerosidad británica no podía tolerar. Porque hubo bombardeo de poblaciones civiles antes por parte de todos los beligerantes, como efectos colaterales. No, incluso como porque era línea de frente, lo que sea, ¿no? Como pasó en Rotterdam, como pasó en Belgrado, como pasó en todas las ciudades rusas, porque estaba movilizada la población, o sea, pero la orden expresa como doctrina de guerra aérea es aquí. El tema es ese, digamos, la diferencia es esa. ¿Y sabés cuál fue? Porque legalizás eso, de la otra manera fue un accidente, acá legalizás. ¿Y sabés cuál fue el disparador argumental de Harris? Que ese bombardeo de saturación iba a llevar a la población alemana a la desesperación, a una psicosis tan grande que el pueblo alemán se iba a levantar contra Hitler. Y produjo el efecto contrario. Y cuando después no se produjo, se continuó el bombardeo para castigar a la población alemana porque no se levantaba contra Hitler. Cuando se dijo esto, a ver, ustedes se deben acordar, cuando se dijo esto, hubo una circular interna en Alemania para que, por favor, bajo pena de muerte, no se lincharan a los pilotos que caían, los aviones abatidos, porque la población nos quería linchar. Ojo, hubo que tomar medidas. Lo mismo pasó en Francia en el 44, se lincharon pilotos aliados en la ciudad de Caen, en Normandía, que la arrasaron con bombas. La gente linchó a los pilotos, entonces tuvieron que intervenir con esta cuestión. Ojo. Alguien, Wheeler, perdón, 2 minutos más, pero es importante. Wheeler, el libro de Wheeler, dice, el tipo norteamericano antinazi, dice que le dieron el principal argumento a Goebbels, que Goebbels lo usó al día siguiente de la guerra. Bueno, señores, esto es lo que los aliados quieren hacer con nosotros. El general Fuller. El general Fuller. La operación Point Blank, que era el bombardeo de las ciudades. En su historia magnífica, en un solo volumen, de la Segunda Guerra Mundial. Fuller, la historia militar, para que la gente escuche. Historia militar de la Segunda Guerra Mundial, de John Fuller, del general John Fuller. Dice, la rendición incondicional fue una estupidez, porque obligados, dice, por esta cláusula, tanto el pueblo alemán como el pueblo japonés tuvieron, incluso los que estaban en contra del régimen, a cerrar filas y defenderse hasta el fin antes que aceptar una paz cartaginesa. Claro. Bueno, y ahora culminamos con esto y continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, ahora vamos a América Latina, la guerra. No podemos dejar de lado esto. Y la conferencia de Río de Janeiro, de principios del 42. Muy importante. Sobre todo, toca particularmente a la Argentina porque boicotea directamente la conferencia. ¿Qué se puede decir, a ver, Raúl, de la conferencia de Río? Se puede decir, voy a empezar a citarte a vos, ponete contento. Hay un libro que vos has publicado, muy interesante, sobre la intervención mundial de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se convierte en potencia mundial, y vos tomás una fecha, 1898-99, la Guerra de Cuba, que acá tuvo una fuerte resistencia. Curiosamente, hombres que evidentemente no solo eran liberales, es decir, que lo eran por supuesto, sino que además no eran precisamente prohispánicos. Y voy a citar solo dos nombres porque el documento está hecho por el Senado de la Nación. Yo tengo la edición del Senado, con la encuadernación del Senado, y además uno era funcionario y el otro simplemente era un escritor. Me refiero a Roque Sáenz Peña, que después fue presidente, senador Roque Sáenz Peña, que después fue presidente, y al escritor, al ilustre escritor, prosista, historiador, etcétera, francés radicado en Argentina, Paul Gay-Lussac, una de las plumas más exquisitas de la lengua castellana del siglo XX. Paul Gay-Lussac formaron un comité de apoyo a Cuba y a España frente a los Estados Unidos. Esa rivalidad contra los Estados Unidos viene de ese momento de la época, y conviene decirlo de la generación de hombres de la generación del 80, porque son hombres de la generación del 80, para hablar de lo local, contra los Estados Unidos, no así contra Inglaterra, pero contra los Estados Unidos. Es decir, esto existía en esa época y se mantuvo, porque estas cosas inercialmente se mantienen hasta que se produce un cambio político de una magnitud tal que lo tiene que modificar. Es decir, lo que la Argentina, la actitud de la Argentina, aunque parece que nos vayamos al tema, no nos vamos al tema, desde la generación del 80, por decir así, hasta 1930, es inercialmente la misma. Porque aunque haya habido cambios en el mundo, los cambios en quienes no son protagonistas, sino espectadores, la Argentina era espectadora de esos cambios, no protagonista, se perciben un poco más tarde y la reacción es más lenta, y por supuesto los cambios y las medidas se producen después. Cuando uno dice el famoso, el vicepresidente Julio Roca, el vicepresidente de Justo, va a Inglaterra y se le atribuye esa frase de que la Argentina es la perla más preciada de la corona británica, se le atribuye esa frase, algunos dicen que esa frase no es cierta, en fin, yo no puedo decir que sea cierto o no, porque no tengo el documento que lo diga. La frase fue que la Argentina, desde el punto de vista económico, era parte del Imperio Británico. Sí, es así. La dijo un asesor de él a la noche y la repitió él en un discurso, Julito Roca, pero esa era la que yo conocía. Exacto. Entonces, sí, exacto, del Imperio Británico. Entonces, es decir, ese criterio era un criterio que venía de arrastre. Pero por supuesto Inglaterra, la Inglaterra de 1930 no era la Inglaterra victoriana de 1980, sino que había sufrido una conmoción muy profunda en la Primera Guerra, de la cual, si bien había salido victoriosa en los papeles, como en algún momento le dijimos, su victoria no era absoluta. Había aparecido un nuevo poder mundial que era los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia todavía no, los Estados Unidos de Norteamérica sí, que era ya un amigo rival. Tenía que compartir el poder con los Estados Unidos.
Eso lo percibió acá Justo y demás. Pero por supuesto el gobierno conservador nuestro, que se inicia, digamos, en realidad con Castillo, porque es una coalición de un radical liberal como era Ortiz con un conservador de provincias como era Castillo, si bien eran hombres eran hombres que concebían la Argentina como una proyección de Europa y las relaciones preferenciales eran siempre con Europa. Y en Estados Unidos veían un rival, no solo económico, sino que pudiera desplazarlos o pudiera interferir en su muy buena relación con Europa. En este caso, esa buena relación con Europa era ya en ese momento con todos los países, porque había sido con Inglaterra, sí, lo era con Francia, lo comenzaba a hacer con Alemania, a partir de haber adoptado nosotros el modelo prusiano, militar prusiano, a partir de 1892, o sea que sumaba a Alemania, la reconciliación profunda con España, con el viaje de la ¿cómo se llama?, de la infanta, ¿no?, de Borbón acá, y después con el acuerdo del 12 de octubre, el acuerdo entre el gobierno de General Primo de Rivera y del presidente Hipólito Yrigoyen, habían hecho que la Argentina... Y la fuerte inmigración italiana. Claro, perdón, sí, la iba a nombrar. Bueno, porque es el orden... Son tan importantes todas que ninguna es imprescindible. La relación con Inglaterra, la relación con Francia, la relación con Italia a través de inmigración, la relación con Alemania a través del modelo militar y la profunda reconciliación cultural con España, no política, pero sí cultural con España, con el 12 de octubre es un símbolo de eso. Entonces, esa Argentina dice, nosotros somos la cultura europea. ¿Qué tiene que jugar Estados Unidos acá? Nada. Es decir, me pongo la mentalidad, ¿no?, de ese momento. Los hombres sean liberales, fueran liberales en lo económico o conservadores, apoyaban sin duda preferencialmente las relaciones con Europa, con todos los países de Europa. Y deploraban la guerra. Yendo entonces, porque ahora, esto cómo se cuaja en la Segunda Guerra Mundial. Cómo se cuaja en la Segunda Guerra. Ahora íbamos a pasar a eso, sí. No voy a entrar en este tema porque habría para hablar programas, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente. Desde el punto de vista de la historia geopolítica iberoamericana, los intereses británicos y norteamericanos nunca han sido coincidentes, sino conflictivos. Sí, exacto, estaba diciendo. Y esta conferencia de Casablanca fue un verdadero manotazo diplomático de los Estados Unidos, quienes, apoyándose en la famosa doctrina Monroe, apenas estalla la guerra, porque esto fue enero 42, Estados Unidos era un mes de entrar en guerra. Estados Unidos estaba convocando a todas las repúblicas americanas a que le den su adhesión, y el objetivo formal, porque ojo que la conferencia era una conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, había tenido una reunión precursora en La Habana, que no sé, unas semanas antes, pero hablando del espíritu de La Habana, el espíritu del americanismo, es decir, la famosa doctrina Monroe, leída como corresponde, América para los norteamericanos, ¿no? Pero el objetivo concreto era lograr que todas las repúblicas iberoamericanas rompiesen relaciones con el eje. Y en lo posible, algunas, como fue el caso de Brasil, declarasen la guerra. Pero detrás de eso, aparte de la adhesión, estaba primero reservar el patio trasero a los Estados Unidos, es decir, quitarle la hegemonía británica a toda esta armazón que estaba preparando Estados Unidos. Y otra, que no es menor, era la apropiación de los bienes alemanes en América, que fue un gran saqueo que se produjo en gran escala, que invitaba a todos los países iberoamericanos a romper relaciones y a efectuar una interdicción de los bienes alemanes. Interdicción que después pasó a confiscación y que dio lugar a un robo mayúsculo como el que se había producido en Estados Unidos. Este es el tema que me parece más grave y más importante de la conferencia. Y los dos países... La fricción entre Inglaterra y Estados Unidos, interna. Sí, no se planteó una fricción con Inglaterra directa, pero la maniobra estaba sobreentendida. Es decir, Estados Unidos le ganó la delantera diciendo, acá en América estamos hablando
de que las dos guerras mundiales fueron una transgresión a la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe de 1823 había sido pensada como una defensa de los Estados Unidos contra la influencia europea en América. Pero y resulta que las dos guerras sí, mundiales invirtieron la relación. Estados Unidos invadió Europa. Pero acá hay una cuestión formal. La doctrina Monroe hay que tomarla como lo que es una doctrina proteica, que va cambiando, cambia el tiempo. Ernesto Quesada, parecen los muñequitos en el de la temperatura. En el 17 Ernesto Quesada hizo un muy buen análisis de la doctrina Monroe, diciendo que en realidad... Ernesto Quesada es un excelente... Ernesto Quesada era profesor de Derecho en la UBA, pero además el primer sociólogo argentino de la mente más brillante que han existido, amigo de Spengler, discípulo de Renan y de Taine, nada menos, una eminencia. En el 17 hace un artículo, que después es un librito, sobre la doctrina Monroe, y Quesada ahí dice que en realidad la doctrina Monroe es la doctrina del presidente de los Estados Unidos, o sea que la puede cambiar como quiere. Claro, exacto. Eso está, antes de Pereira. Un poco antes de Pereira, el 17. Carlos Pereira le dedica 3 libros, en realidad, porque lo reescribió 3 veces ese libro, sobre el mito de Monroe. El mito de Monroe, directamente sobre la doctrina Monroe, y dice la doctrina Monroe y la Constitución de los Estados Unidos como instrumento de dominación mundial. Eso lo dice Carlos Pereira después de la Primera Guerra, ¿no? A propósito de esto, el embajador Spill, argentino en Estados Unidos, ¿no? ¿Spill o Spill? No, el embajador Spill, dice acá. Es una familia de embajadores. Dice, ¿cómo vamos a concurrir a la conferencia de Río? Dice, habrá que defenderse allí de las iniciativas pueriles e irresponsables de algunos países del Caribe, que no teniendo nada que arreglar, ya se lanzaron una declaración de guerra contra la potencia del eje. Todos los de La Habana eran 12 países chiquitos, todos barriados por Estados Unidos, ¿no? El doctor Ruiz Miazú hizo sondear la opinión de los demás países americanos y dice, Spill, el 24 de diciembre del 41, en plan Navidad, por impresiones que recojo y que coinciden con las de algunos de mis colegas latinoamericanos, tenemos que usar toda la influencia de que sean capaces para que la reunión de Río de Janeiro se oponga a la ruptura de relaciones con los países del eje, especialmente con el Japón, porque ahí se invoca la doctrina Monroe, digamos, con una base jurídica, porque Japón es una potencia exterior a América que la ataca. Dice, el terreno está preparado, 12 países ya tienen declarada la guerra o han roto sus relaciones, y medidas análogas pueden ser tomadas por Perú, Ecuador y Uruguay, antes incluso de la reunión de Río de Janeiro. Y el Eduardo Labulle, embajador en Brasil, dice... Eduardo Labulle, perdón, que había sido embajador en Berlín. Ya estaba embajador en Brasil. Dice, durante el curso de nuestra entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Osvaldo Araña, he recogido la impresión de que la reunión puede contemplar como eje central el rompimiento de las relaciones diplomáticas con los países en guerra con los Estados Unidos de América. O sea que ya habían preparado en la Argentina de que era el tema de la ruptura. Bueno, el argumento formal fue invocar la doctrina Monroe diciendo que una agresión contra un país de América tenía que suponer una agresión contra todos. El problema es cuál era la respuesta a esa agresión, si una ruptura diplomática o la guerra, como optó Brasil, imprudentemente, no sé, habría mucho para hablar, ¿no? Pero que pagó altas las consecuencias Brasil, porque los submarinos alemanes que operaban en el Atlántico Sur, apenas Brasil declaró la guerra, afluyeron a las costas brasileñas y creo que le destruyeron 6 barcos. No sé si la mitad de la flota mercante brasileña. Pero hay un aspecto importante en este tema británico y germano en la conferencia de Río, que es que Inglaterra no estaba tan entusiasmada con la guerra por parte americana, no solamente por la rivalidad histórica, sino en el caso de los dos países principales que se oponían, que eran Chile y Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina les era y les fue muchísimo más útil a los intereses británicos
como país neutral que podía proveerlo durante toda la guerra de carne con mercantes que podían transitar el Atlántico impunemente sin ser hundidos. Esa disidencia fue la principal disidencia con los Estados Unidos. Es claro. El hecho de que la neutralidad permitía eso. Es claro, los Estados Unidos pretendían, así bajo un lema de guerra, una declaración de guerra, cuando tácticamente a los británicos no le correspondía, y es el día de hoy que se sigue citando estúpidamente la neutralidad. Sí, había un partido pro-germano, el general von der Becke y otros más. Sí, había en la Argentina, como en otros países, divididas las opiniones sobre todo por la influencia prusiana, más que todo. Por las formaciones, claro, pero no era una influencia operativa, no era un partido que iba a dar un golpe de Estado, era una toma de partido por afinidad. En cambio, los británicos fueron los verdaderos artífices de esa neutralidad por una cuestión de cálculo, porque les convenía un país neutral aprovisionador de Por eso alimentos. la pregunta del millón, como te gusta decir a vos, la pregunta del millón. Enrique Ruiz Guiñazú, que es el que pone la oposición a Estados Unidos, Enrique Ruiz Guiñazú, no Ruiz Molino, no Ruiz Guiñazú, digo. El asesor de Enrique Ruiz Guiñazú es el doctor Ruiz Moreno, que es el padre de él. El padre de es más, Guido. Dice Ruiz Moreno, digo que hay que estudiar y proponer, porque cualquier medida a tomar que signifique comprometer el país o colocarlo en situación de ser arrastrado a la guerra tiene que ser materia de una ley. Por lo demás, no es menester ir a la guerra. Podemos cumplir los deberes de la cooperación defensiva sin recurrir a ese extremo. Ya han comenzado a aplicarse medidas con la declaración de no beligerancia. Es decir, nosotros podemos defendernos cada país bien y tener una cooperación defensiva, pero sin intervención de países ya beligerantes, pues pueden ser tomados como beligerante el bloque. Muy fina la situación. Sí, por eso. Yo creo que Ruiz Guiñazú, que todos dicen, no, Ruiz Guiñazú por alemán, yo creo que no lo era. Y yo creo que seguía siendo... No, al contrario, Sí, al contrario, no, pero se llegó a decir eso. Por la posición, digamos, socialdemócrata de su hija. Pero eso es un problema familiar, son esas peleas familiares que el hijo opina en contra del padre y lo acusa al padre de lo que no es. Yo creo que Ruiz Guiñazú es un hombre que seguía la política conservadora, de alguna manera pro-británica, o por lo menos de un acuerdo con Gran Bretaña, evidentemente porque el acuerdo con Gran Bretaña lo hacían los que estaban de acuerdo con eso y también los que no estaban de acuerdo con eso. Porque ojo que hay que ver a muchos políticos argentinos que no les gustaba, pero seguían de acuerdo con Gran Bretaña porque no encontraban algo mejor. Tenemos tiempo, pero yo creo que Ruiz Guiñazú, a ver si coinciden o no. Ruiz Guiñazú, ¿es eso? No sé. Yo creo que no es pro-germánico. No es pro-germánico, porque incluso muestran mucho de sus parlamentos que no es decididamente. Y esa es la posición argentina, al menos la posición del gobierno de Castillo. Yo creo que el gobierno de Castillo. Por supuesto que hay movimientos pro-alemanes y todo lo que vos quieras, pero no tienen el poder. Pero además involucrar a la defensa hemisférica con las marinas correspondientes implicaba un estado directamente de beligerancia. O sea, Estados Unidos quería hacer lo que había hecho con Gran Bretaña en el Atlántico, que las marinas correspondientes convoyaran hasta lugares en donde él los pudiera... Quería agregar eso. Había, aunque da para otro tema, había una división interna en Estados Unidos entre la línea de Sumner Welles, el secretario de Estado, y la de Cordell Hull. Donde Cordell Hull era la línea dura que quería la militarización, la guerra. Mientras que Sumner Welles, parece más prudente, pretendía no arrastrar, porque aparte... está bien que estaban lejos del teatro de la guerra, pero América desde el punto de vista militar era muy vulnerable y además había lugares como la Argentina, Brasil y Chile donde había colonias alemanas y había colonias italianas numerosísimas. En consecuencia eso podía representar un boomerang, ¿no? Si bien acá no se llegó a tener ese problema. Por eso hay que mencionar en la conferencia de Río de Janeiro el enfrentamiento, digamos, la interna local, que es entre Osvaldo Araña, el canciller brasileño, y Enrique Ruiz Guiñazú.
Porque Osvaldo Araña es hombre ya de los Estados Unidos. Osvaldo Araña era el hombre de los Estados Unidos en la política. Y que Itamaraty, porque ahí Osvaldo Araña es Itamaraty, no es Vargas. Claro, hay que entender esta cosa, no es Vargas. Vargas no es pro-norteamericano ni pro-británico, es nacionalista brasilero, etcétera, etcétera. Y además es simpatizante del fascismo. En lo personal, Vargas lo es. Getúlio Vargas es simpatizante del fascismo. Aquí dice... Toma del fascismo. Y se ve obligado, cuando la presión norteamericana, que finalmente lo llevó a la guerra, a destituir al jefe de la policía política que tenía, había una policía política, del servicio secreto, perdón, no de la policía política, del servicio secreto brasilero, que era el coronel Müller, Filinto Müller le llamaban en portugués, era un brasilero de Morro Reuter, de Caxias del sur de Brasil, del lugar... Fíjate la posición argentina, que fina, ¿no? La posición, perdón. De Argentina, el 5 de enero del 42 dice: no hay inconveniente en aceptar que se realicen convoyes de buques mercantes de cualquier bandera neutral por buques de guerra de una o varias repúblicas americanas. Lo que no existe es el derecho de incluir en el convoy ningún buque mercante de pabellón beligerante. Claro. Porque son absolutamente contrarias a la neutralidad la idea de crear un comité naval panamericano y la de que buques mercantes beligerantes americanos puedan ser convoyados por buques de guerra americanos, tomándolos como pertenecientes a esta organización. O sea que hagamos una defensa de países neutrales, no hay ningún problema con nuestras marinas neutrales. Pero si alguno de los países declara la guerra y es beligerante, no puede estar. Y menos Estados Unidos, no lo dice directamente, pero principalmente Estados Unidos. Creo que en porque total, es un acto de los países que declararon la guerra fueron 10 o 12. Fueron 12. 12, ¿no? 12 en ese momento, después vino la declaración de guerra. Hasta la Argentina a fines de la guerra le declaró a Alemania y Japón, no a Italia. Quiero decir una cosa, hubo 2 buques argentinos torpedeados por submarinos alemanes. El Victoria y el otro buque, que presidente Mitre, no sé. A ver, el Victoria y el otro buque, el Río Tercero. Sí, accidentalmente. Sí. Es decir, los comandantes alemanes hablaron después con el capitán de buque, qué buques deberían ser para que los dos flotaran con un torpedazo. Sí, bueno. Flor de barcos. Quizá eran de factura alemana o no italiana, podía ser. No sé. O inglesa, no sé. Sí. El tema es que recién se dio cuenta el comandante alemán cuando aborda el barco, que es argentino. Y ven que habla en castellano. Y se le exige a Alemania la reparación consiguiente, está la disculpa y la reparación, igual que en la Primera Guerra Mundial. O sea, el estatus que la Argentina tenía entre todos los países beligerantes era de primera. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y culminamos porque nos han hecho señas ya. Y con esto terminamos lo que sería una panoplia muy sintética del año 1942, el tercer año de la guerra. bueno, hasta el próximo programa.